El flash de la cámara me deslumbró por un instante. Un sol artificial que blanqueó el mundo y lo redujo a la sonrisa de mi hijo. Rodrigo sostenía su copa de vino, el líquido rojo oscuro arremolinándose contra el cristal, mientras Valeria, su esposa, capturaba el momento. Estábamos en la cena de gala del capitán, en la segunda noche de un crucero por el Caribe que se suponía iba a ser la celebración de mi 70º cumpleaños. El aire olía a sal, a perfume caro y a las promesas susurradas de un océano infinito. Se suponía que era el paraíso, se suponía que era la reconciliación. «Una más, mi amor», dijo Valeria, su voz como seda. Ajustó el ángulo de su teléfono, un aparato liso y negro que parecía una extensión de su mano. «Quiero capturar lo feliz que se ve tu mamá». Rodrigo giró su rostro hacia mí. Era la misma sonrisa que había practicado durante 40 años, la que empezaba en los labios, pero nunca llegaba a calentar sus ojos. Era la sonrisa de un extraño que llevaba mi sangre. Me devolvió la sonrisa, un reflejo cansado que sentí tirar de las comisuras de mis labios. La felicidad era un disfraz pesado, y yo lo había estado usando desde que subimos a bordo de este palacio flotante. «Mamá se ve radiante», afirmó Rodrigo, su voz resonando con una falsa calidez que no engañaba a nadie más que a quien desesperadamente quería ser engañado. Y yo, Altagracia, había querido ser engañada con todas mis fuerzas. Se inclinó sobre la mesa de lino blanco, ignorando el centro de mesa de orquídeas exóticas, y tomó una pequeña tetera de porcelana blanca. Había una para cada uno, pero él siempre se encargaba de la mía. «Para que duermas bien, mamá», dijo, sirviendo un líquido de color ámbar pálido en mi taza. El vapor se elevó, llevando consigo un aroma a manzanilla y algo más, algo terroso y vagamente medicinal que Valeria llamaba su mezcla especial de Chiapas. «Te ayudará a relajarte». Acerqué la taza a mis labios, el calor de la porcelana contra mis dedos. El barco se mecía suavemente, una cuna de acero y lujo. Por un momento, casi me permití creer en la farsa. Casi. Fue entonces cuando la vi. Una joven mesera, no mucho mayor que una estudiante universitaria, se movía entre las mesas con una eficiencia silenciosa. Llevaba el uniforme impecable del crucero, pantalón negro, camisa blanca, un chaleco con el logo dorado de la naviera. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, y su rostro era una máscara de profesionalismo. Pero sus ojos oscuros y vivos, no estaban vacíos. Mientras pasaba junto a nuestra mesa, sus dedos rozaron el borde del mantel y algo pequeño, un cuadradito de papel blanco doblado, cayó discretamente en mi regazo. Fue un movimiento tan rápido, tan sutil, que si hubiera parpadeado me lo habría perdido. Mi corazón, que había estado latiendo con un ritmo extrañamente irregular durante los últimos 2 días, dio un vuelco doloroso y luego comenzó a martillar contra mis costillas. La mesera, cuyo nombre en la placa leí de reojo, Xochitl, no me miró. Continuó su camino, recogiendo una copa vacía de la mesa vecina como si nada hubiera pasado. Pero yo sentí la urgencia de su gesto como una descarga eléctrica. Mis dedos, temblando ligeramente, se cerraron sobre el papel. Era grueso, como el de una servilleta de papel. El mundo a mi alrededor pareció ralentizarse. El sonido de los cubiertos contra los platos, la música suave del piano en la esquina, la risa de una mujer en la mesa de al lado, todo se desvaneció en un zumbido distante. Solo quedaba la sonrisa fija de mi hijo, la mirada expectante de mi nuera y el peso de ese pequeño papel en mi mano. «¿Todo bien, mamá?», preguntó Valeria, su cabeza ladeada con una expresión de falsa solicitud. «Pareces pálida».
Estoy un poco mareada, mentí, la excusa más fácil en medio del océano. Creo que necesito un poco de aire fresco. O quizás, sí, creo que iré al tocador. La palabra tocador salió de mi boca por pura costumbre, pero mis pies ya tenían otro destino. No iba a esconderme en un baño, no iba a temblar en un cubículo. La niña que había dejado caer esa nota no esperaba que me escondiera, esperaba que actuara. Me levanté, mis rodillas protestando un poco. Puse mi servilleta de tela sobre la mesa, junto a la taza de té humeante que no había tocado. «No tardo», dije, forzando otra sonrisa. Mientras me alejaba, sentí sus miradas en mi espalda. No me di la vuelta. Caminé a través del lujoso comedor, pasando junto a mesas de extraños felices, con la mano apretada en un puño dentro del bolsillo de mi Rebeca, el papel arrugándose contra mi palma. Cada paso era una batalla contra el impulso de correr. Cada paso me alejaba de la mujer que había sido, la madre esperanzada y ciega, y me acercaba a la mujer que necesitaba ser ahora, una sobreviviente. No giré hacia los baños. En su lugar, caminé con una determinación que no sabía que poseía, hacia el pasillo principal, buscando el letrero que había visto antes, el que indicaba el camino hacia las oficinas administrativas, hacia el puente de mando, hacia la autoridad, hacia la verdad. El pasillo que conducía a las áreas administrativas del barco era un mundo aparte del oponente comedor. La alfombra era más funcional que decorativa, la iluminación más severa, y el aire olía a papel y a la débil fragancia de productos de limpieza. El suave murmullo de los comensales fue reemplazado por el zumbido constante de la maquinaria del barco, un recordatorio de que bajo todo el lujo éramos prisioneros en una isla de acero en medio de la nada. Mis pasos eran firmes, pero mi interior era un caos. La niebla mental que me había acosado durante los últimos 2 días parecía disiparse, reemplazada por una claridad afilada y aterradora. Cada detalle encajaba en su lugar con un chasquido nauseabundo. La insistencia de Valeria con su té especial. Las preguntas demasiado casuales de Rodrigo sobre mis medicamentos para la presión arterial. Mi fatiga creciente, las extrañas palpitaciones en mi pecho que había atribuido a la edad. No era la edad, no era el mar, era veneno, un veneno servido con una sonrisa. Vi a un oficial joven con un uniforme blanco impecable saliendo de una puerta. Llevaba una carpeta bajo el brazo y una expresión de eficiencia. Me interpuse en su camino. «Disculpe, oficial», dije. Mi voz sorprendentemente estable. «Necesito hablar con el capitán o con el jefe de seguridad. Es una emergencia». El joven me miró, sus ojos evaluándome de arriba abajo. Vio a una mujer de 70 años, con el pelo plateado cuidadosamente peinado, vestida para una cena de gala. Probablemente esperaba una queja sobre el servicio de habitaciones o una toalla perdida. «Señora, el capitán está ocupado durante la cena de gala. Si tiene algún problema, puede dirigirse al mostrador de servicios al huésped». «No», insistí, y abrí mi mano para mostrarle el pequeño papel arrugado. No se lo di, solo se lo mostré. «Esto no puede esperar. Créame, es un asunto de seguridad, posiblemente un crimen». La palabra crimen cambió su expresión. El aburrimiento profesional fue reemplazado por una chispa de alerta. Asintió brevemente. «Sígame, por favor». Me condujo por otro pasillo y nos detuvimos frente a una puerta de madera maciza con una placa de latón que decía «Capitán A. Morales». El oficial tocó 2 veces. Una voz profunda desde el interior dijo «Adelante». La oficina era espaciosa pero austera. Un gran escritorio de caoba dominaba la habitación, cubierto de cartas de navegación, un ordenador y varios teléfonos. A través de un gran ojo de buey detrás del escritorio se veía la noche infinita y el rastro de espuma blanca que dejaba el barco.
El hombre sentado detrás del escritorio era de mediana edad, con un rostro curtido por el sol y el mar, y unos ojos grises que parecían haberlo visto todo. Su uniforme estaba adornado con más galones dorados de los que podía contar. Me miró con una curiosidad tranquila. «Señora», dijo, consultando un papel que el joven oficial le había entregado en silencio. «Altagracia Rivera», dije. «Señora Rivera, el oficial Osorio dice que tiene un asunto de seguridad urgente». «Así es, capitán», respondí, y di un paso adelante. Coloqué el trozo de papel sobre su escritorio. Lo desdoblé con cuidado. Las palabras, escritas con prisa en un bolígrafo azul, parecían gritar desde la página. «Alerta a seguridad. El T». El capitán Morales leyó la nota. Luego levantó la vista hacia mí, su expresión impenetrable. No había escepticismo, solo una evaluación tranquila. «¿Puede explicarme esto?» Y lo hice. Con una voz que no tembló, le conté todo. Le hablé de mi hijo, Rodrigo, y de su esposa, Valeria. Le conté los 4 años de silencio y la repentina invitación al crucero. Le describí la atención excesiva, la insistencia en que bebiera su té especial. Le describí mis síntomas, el mareo, la confusión, las palpitaciones. Le conté cómo una joven mesera, Xochitl, me había pasado esa nota hacía apenas unos minutos. Mientras hablaba, el capitán no me interrumpió. Escuchaba, sus ojos grises fijos en los míos, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, el silencio en la habitación era pesado. «Oficial Osorio», dijo el capitán, sin apartar la vista de mí. «Localice discretamente a la mesera Xochitl. Pídale que venga a mi oficina de inmediato. No alerte a nadie más. Y consiga la lista de pasajeros de la mesa 34 del comedor de gala». «Sí, señor», respondió el joven y salió rápidamente. El capitán se reclinó en su silla. «Señora Rivera, estas son acusaciones muy graves». «Lo sé», dije, «y sé cómo suenan. Suenan como las fantasías de una anciana paranoica. Pero le aseguro, capitán, que mi mente está muy clara en este momento, más clara de lo que ha estado en los últimos 2 días». Señaló la taza de té que había dejado en la mesa. «¿Sabe dónde está esa taza ahora?» «En mi mesa. No la toqué después de recibir la nota». El capitán cogió uno de los teléfonos de su escritorio. Marcó una extensión. «Miguel, habla el capitán. Necesito que vayas al comedor de gala, mesa 34. Hay una taza de té de porcelana blanca en el lugar de la señora mayor. Asegúrala como evidencia. Con guantes. Tráela directamente al laboratorio del barco. Y revisa las grabaciones de las cámaras de seguridad de esa zona de los últimos 30 minutos. Busca a la mesera que se acerca a esa mesa. Quiero saber todo lo que hizo». Colgó el teléfono y me miró de nuevo. «¿Está dispuesta a someterse a un análisis de sangre, señora Rivera? Nuestro médico a bordo puede tomar una muestra». «Por supuesto, lo antes posible». En ese momento sentí un frío profundo, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Estaba ofreciendo mi propia sangre como prueba contra mi hijo. La enormidad de la situación me golpeó, no como una ola, sino como un lento y aplastante hundimiento. Estaba sola, en un barco en medio del océano, acusando a mi única familia de intentar matarme. La puerta se abrió y entró el oficial Osorio, seguido por Xochitl. La joven estaba pálida, sus ojos grandes y asustados, pero había una resolución en su mandíbula. El círculo se estaba cerrando. La farsa estaba a punto de terminar. Mientras el capitán Morales comenzaba a interrogar a Xochitl con una voz tranquila y metódica, mi mente se deslizó hacia atrás, a un mes antes, a una mañana gris en mi cocina en Puebla.
Estaba sentada a la mesa, como cada mañana, con una taza de café de olla y un pan dulce de mi panadería, El Sol de Puebla. El teléfono sonó, un estridente reclamo en el silencio de mi casa. Era un número desconocido. Dudé, pero algo me hizo contestar. «¿Bueno? ¿Mamá?» La voz al otro lado de la línea era a la vez familiar e irreconocible. Era la voz de mi hijo, Rodrigo, pero despojada de la impaciencia y el tono cortante que había caracterizado nuestras últimas y escasas conversaciones. Sonaba suave, casi arrepentido. Mi corazón dio un brinco. «Rodrigo, hijo, ¿eres tú?» «Sí, mamá, soy yo. ¿Cómo has estado?» La pregunta era tan simple, tan normal, y sin embargo se sentía como un golpe. 4 años. 4 años sin una llamada de cumpleaños, sin un mensaje de Navidad, sin una sola pregunta sobre cómo estaba. 4 años en los que yo había llamado, había enviado mensajes, había esperado, hasta que el orgullo, o quizás el puro agotamiento del alma, me hizo detenerme. «He estado bien, hijo, ocupada con la panadería. ¿Y tú? ¿Valeria está bien?» «Estamos bien, mamá, muy bien. De hecho, te llamaba por algo especial». Contuve la respiración. «Verás, Valeria y yo hemos estado hablando. Nos hemos dado cuenta, me he dado cuenta, de que no he sido el mejor hijo últimamente. He estado muy atrapado en mis cosas, en el trabajo, y lo siento». Las lágrimas brotaron en mis ojos, calientes y traicioneras. Las limpié rápidamente con el dorso de la mano. «Oh, Rodrigo». «No, mamá, déjame terminar. Las palabras son fáciles. Quiero demostrártelo». «Tu cumpleaños es en unas semanas. Cumples 70, ¿verdad? Es una gran ocasión. Y queremos celebrarlo contigo. Queremos llevarte de viaje». «¿Un viaje?» «Sí, un crucero por el Caribe, saliendo de Cozumel. 1 semana, solo nosotros 3. Sol, mar, buena comida, sin preocupaciones. ¿Qué me dices? Ya está todo reservado. Un camarote con balcón para ti. Es un regalo. Por favor, di que sí». El mundo pareció detenerse. «¿Un crucero? ¿Con Rodrigo y Valeria?» La imagen era tan improbable, tan sacada de un sueño, que me sentí mareada. La pequeña y amarga voz de la razón en mi interior, la que había aprendido a desconfiar, fue ahogada por el clamor de un corazón de madre hambriento de afecto. Quizás había cambiado. Quizás la edad, quizás algún revés en su vida, le había hecho reevaluar las cosas. Quizás finalmente había recordado que tenía una madre. «Claro que sí, hijo», dije, mi voz rota por la emoción. «Claro que sí, me encantaría». Esa tarde llamé a mi cuñado Isidro para contarle la noticia. Isidro, el hermano menor de mi difunto esposo, mi roca desde que Ricardo se fue. Es un abogado retirado, un hombre pragmático y con un detector de mentiras incorporado. «¿Un crucero?», dijo, y pude oír el escepticismo en su voz a través del teléfono. «Rodrigo, después de 4 años de tratarte como un mueble viejo? Altagracia, por favor, ten cuidado». «No seas así, Isidro», le reprendí suavemente. «La gente cambia. Es mi hijo. Quiere enmendar las cosas». «La gente como Rodrigo no cambia, solo cambia de estrategia». «¿No te pidió dinero?» «No, no pidió nada. Solo quiere pasar tiempo conmigo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Está bien, hermana, disfrútalo, pero mantén los ojos abiertos. Y por el amor de Dios, no firmes nada mientras estés en aguas internacionales». Me reí. «Eres un cínico, Isidro. Y tú eres demasiado buena. Es por eso que te quiero y me preocupo por ti». Colgué el teléfono sintiéndome un poco menos eufórica.
La advertencia de Isidro era como una pequeña piedra en mi zapato, pero la ignoré. Durante las siguientes semanas me permití soñar. Saqué mis vestidos de verano del fondo del armario. Compré un sombrero nuevo. Le conté a mis amigas del club de lectura, a mis empleados de la panadería. Todos se alegraron por mí. Vieron la luz en mis ojos, la primavera en mi paso. Yo era una tonta feliz y esperanzada. Ahora, sentada en la fría y estéril oficina del capitán, la voz de Isidro resonaba en mis oídos. «Ten cuidado, no firmes nada». La ironía era cruel. No querían mi firma, querían mi vida. El silencio de 4 años no había sido una ausencia de amor, había sido el preludio, el tiempo que necesitaron para que su desesperación se convirtiera en un plan monstruoso. Y yo, en mi soledad y mi anhelo, les había abierto la puerta y les había invitado a pasar, sirviéndoles mi corazón en bandeja de plata. El nombre de mi panadería no fue una decisión de marketing, fue una declaración de amor. Cuando mi esposo Ricardo y yo abrimos las puertas de El Sol de Puebla hace casi 45 años, nuestro hijo Rodrigo era un bebé de mejillas sonrosadas que dormía en un Moisés en la trastienda, rodeado por el aroma celestial de la levadura y el azúcar. «Se llamará así por él», dijo Ricardo una noche, mientras pintábamos el letrero de madera. Sus manos, siempre manchadas de harina, trazaban las letras doradas con una ternura infinita. «Porque este niño es el sol de nuestras vidas, Altagracia, y este negocio, todo lo que construyamos, será para él». Esa memoria, tan pura y llena de promesas, era una daga que se retorcía en mi pecho ahora. Sentada en la oficina del capitán, mientras Xóchitl relataba con una precisión escalofriante lo que había visto, mi mente se escapó a ese lugar seguro, a esa cocina cálida donde el amor era el ingrediente principal. Recuerdo las manos pequeñas de Rodrigo, cubiertas de masa pegajosa, mientras intentaba imitar a su padre formando una concha. Su risa era como música, llenando cada rincón de nuestro pequeño mundo. Creció entre sacos de harina y bandejas de pan recién horneado. La panadería no era solo nuestro sustento, era su patio de recreo, su primer aula, el corazón de nuestra familia. Ricardo le enseñó la paciencia que requiere la masa madre, el respeto por los ingredientes, el orgullo del trabajo honesto. Yo le enseñé los números, a tratar a los clientes con una sonrisa, a recordar sus nombres y sus panes favoritos. El Sol de Puebla creció con él. De un pequeño local en una calle secundaria, se convirtió en una institución en la ciudad. Nuestras roscas de Reyes eran legendarias, nuestros pasteles de 3 leches una peregrinación obligada. Cuando Ricardo falleció hace 15 años, el dolor fue inmenso, pero la panadería me salvó. Era mi conexión con él, nuestro legado compartido, y se suponía que sería el legado de Rodrigo. Pero el Rodrigo que creció no valoraba ese legado. Después de la universidad, declaró que él no estaba hecho para un trabajo tan básico. Quería ser un empresario moderno, un hombre del nuevo mundo. Se mudó a la Ciudad de México, persiguiendo ideas de negocios grandiosas y efímeras que siempre requerían una pequeña inversión de mi parte. Primero fue una aplicación para entregar comida gourmet que fracasó en 6 meses. Luego, una incursión en las criptomonedas de la que nunca recuperó un solo peso. Cada fracaso lo hacía más amargo, más resentido. La última vez que había visitado la panadería, hace 4 años, justo antes de que comenzara el gran silencio, caminó por el local con una mueca de desdén. «Mamá, ¿en serio? ¿Hasta cuándo vas a seguir con esto?», dijo, señalando nuestros hornos de ladrillo. «Esto es un museo. El mundo ha cambiado. Deberías vender este lugar».
Con lo que vale el terreno, podrías comprar un departamento de lujo y vivir como una reina, sin tener que levantarte a las 4 de la mañana. Esto no es solo un terreno, Rodrigo, le respondí, mi voz teñida de una tristeza que él no podía o no quería entender. Esto es el trabajo de tu padre, es nuestra historia. Él resopló, un sonido de pura impaciencia. La historia no paga las cuentas. Mi nuevo proyecto. No, Rodrigo, no más dinero. Esa fue la primera vez que le dije que no de forma rotunda. La mirada que me dirigió en ese momento me heló la sangre. No era la decepción de un hijo, era la furia fría de un acreedor al que se le niega lo que considera suyo por derecho. Bien, dijo secamente, como quieras, no digas que no traté de ayudarte a modernizarte. Se fue ese mismo día. Y luego, el silencio. Ahora, todo cobraba un sentido perverso. Él no veía la panadería como un museo, la veía como un obstáculo, un activo ilíquido. Mi vida, mi trabajo diario, mi presencia, todo era un inconveniente que se interponía entre él y el dinero que necesitaba para financiar su próxima fantasía fallida. El veneno en el té no era solo para matarme a mí. Era para matar el pasado, para borrar la historia de Ricardo, para silenciar el legado de trabajo y amor que lo avergonzaba. Quería el sol, pero no su calor ni su luz. Solo quería venderlo al mejor postor. La ironía era tan cruel, tan abrumadora, que casi me ahoga. El negocio que nombramos en su honor, el símbolo del amor incondicional de sus padres, se había convertido en el motivo de su traición más oscura. El sol de mi vida se había convertido en un agujero negro, devorando todo a su paso, empezando por mí. Y yo, su madre, era solo un eclipse molesto que había que eliminar. De todas las heridas que Rodrigo me había infligido a lo largo de los años, la del hospital fue la más profunda, una cicatriz que palpitaba con un dolor sordo en las noches de insomnio. Sucedió hace poco más de un año. Fue un martes por la tarde. Estaba en la panadería, revisando las cuentas, cuando sentí una presión en el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. El dolor se irradió por mi brazo izquierdo y un sudor frío me empapó la frente. Mis empleados, mi otra familia, reaccionaron al instante. Carmela, mi jefa de pasteleros, que lleva conmigo desde que era una niña, gritó pidiendo una ambulancia. Lo siguiente que recuerdo son luces parpadeantes, la sirena aullando y el rostro preocupado de un paramédico sobre mí. En el hospital me estabilizaron. El médico lo llamó un evento cardíaco menor, un preinfarto, una advertencia. Me dijeron que necesitaba descansar, evitar el estrés y tomar una nueva serie de medicamentos. Mientras yacía en esa cama de hospital, con el pitido monótono de los monitores como única compañía, solo podía pensar en una cosa: necesitaba a mi hijo. Le llamé desde el teléfono de la habitación. Sonó y sonó, hasta que saltó el buzón de voz. Le dejé un mensaje, intentando que mi voz sonara tranquila para no alarmarlo. Rodrigo, soy mamá. Estoy en el hospital, pero no te preocupes, estoy bien. Fue un pequeño susto. ¿Puedes llamarme cuando escuches esto, por favor? Pasaron las horas. La tarde se convirtió en noche. Cada vez que una enfermera entraba, mi corazón saltaba con la esperanza de que fuera para decirme que tenía una llamada. Pero nada. Le llamé 2 veces más. Ambas llamadas fueron directamente al buzón de voz. Le envié un mensaje de texto a través del teléfono de Carmela. Hijo, por favor llámame, te necesito. La noche fue una tortura. El miedo a la enfermedad era insignificante comparado con el miedo a mi soledad,
a la aterradora constatación de mi irrelevancia en la vida de la persona que más amaba en el mundo. Me sentí como una carga, una anciana olvidada en un pasillo de hospital. Al día siguiente, mi cuñado Isidro llegó como un huracán, con el rostro sombrío y los puños apretados. Se había enterado por Carmela. Me trajo un cambio de ropa, mis libros y una furia apenas contenida. ¿Has hablado con él?, preguntó. Su voz era un gruñido. Negué con la cabeza, la vergüenza quemándome la garganta. Debe estar muy ocupado. ¿Ocupado? Isidro casi escupió la palabra. ¿Qué diablos puede ser más importante que su madre en el hospital? Justo en ese momento, mi teléfono, que una enfermera me había traído de casa, vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Rodrigo. Mi corazón dio un vuelco de alivio. Lo abrí con manos temblorosas. El mensaje decía: «Estaba ocupado. Espero que estés mejor». Eso era todo. Ni una pregunta, ni una promesa de llamar, ni una pizca de preocupación. 10 palabras, 10 cuchillos pequeños y afilados. Le mostré el teléfono a Isidro. Su rostro se ensombreció aún más. Tomó mi mano entre las suyas. «Altagracia, esto no es olvido, esto es crueldad». Lloré entonces. Lloré por mi corazón enfermo, pero sobre todo por mi corazón roto. Lloré por el niño que había criado y el hombre en el que se había convertido. Ahora, en la oficina del capitán, ese recuerdo se sentía diferente. Ya no era solo una historia de abandono filial, era una pieza del rompecabezas. ¿Y si su falta de preocupación no era solo indiferencia? ¿Y si, en el fondo de su mente retorcida, mi susto cardíaco no fue una tragedia, sino una oportunidad? Quizás esa fue la semilla de su plan. Mi corazón ya era débil. Un pequeño empujón, un té especial para fortalecerlo, y nadie haría preguntas. Una viuda de 70 años con un historial de problemas cardíacos que muere pacíficamente mientras duerme en un crucero de lujo. Era la coartada perfecta, la narrativa perfecta. La idea era tan monstruosa, tan vil, que me dejó sin aliento. No solo me había abandonado en mi momento de mayor necesidad, sino que había tomado nota. Había archivado mi debilidad para usarla en mi contra. El preinfarto no fue una llamada de atención para él, fue una investigación de mercado. Me di cuenta de que el hijo que yo lloraba en esa cama de hospital ya no existía, si es que alguna vez lo había hecho. El hombre que había enviado ese mensaje de texto no era mi hijo. Era un depredador esperando el momento oportuno. Y el crucero, este supuesto gesto de reconciliación, no era una rama de olivo. Era la trampa. Una trampa bellamente decorada, con vistas al mar y servicio de habitaciones, pero una trampa al fin y al cabo. Y yo había entrado en ella voluntariamente, cantando una canción de esperanza. La visita de Isidro al hospital no terminó con mi llanto. Una vez que mis sollozos se calmaron y solo quedó el eco hueco de mi pena, mi cuñado se sentó en el borde de la cama. Su expresión era una mezcla de furia y una profunda y triste compasión. «Escúchame, Altagracia», dijo, su voz de abogado saliendo a la superficie, precisa y sin adornos. «No quiero ser el portador de malas noticias, especialmente ahora, pero alguien tiene que decírtelo sin rodeos, porque el amor de madre te ciega, y ahora mismo esa ceguera es peligrosa». Lo miré, secándome las últimas lágrimas con el dorso de la mano. «Tu hijo está hasta el cuello de deudas, lo sé. Un viejo amigo mío trabaja en un banco de inversión en la Ciudad de México. Rodrigo ha estado pidiendo préstamos, usando proyecciones de negocios fantasma como garantía. Está desesperado.
La última vez que hablé con mi amigo, me dijo que Rodrigo incluso había preguntado sobre las implicaciones legales de usar una futura herencia como colateral. Me quedé helada. ¿Una herencia? ¡Mi herencia! Isidro asintió sombríamente. Le dijeron que era imposible, por supuesto. Pero el hecho de que lo preguntara, Altagracia, él no está pensando en tu bienestar, está pensando en tu patrimonio. La panadería, la casa, para él no son recuerdos ni legados, son activos. Y tú, perdóname por decir esto, eres la administradora que se interpone en su camino. Las palabras de Isidro eran duras, brutales, pero resonaban con una verdad que yo había estado empujando al fondo de mi mente durante años. Cada llamada que terminaba con una petición de dinero, cada visita que coincidía con una oportunidad de inversión que no podía dejar pasar. Él no es malo, Isidro, susurré, las palabras sonando débiles incluso para mis propios oídos. Solo está perdido. Es ambicioso, pero no es malvado. Isidro suspiró, un sonido largo y cansado. Hay una línea muy delgada entre la ambición y la codicia, y una aún más delgada entre la codicia y la crueldad, y tu hijo la cruzó hace mucho tiempo. El mensaje que te envió hoy no es de un hombre ocupado, es de un hombre que, al enterarse de que su madre tuvo un ataque al corazón, sintió fastidio en lugar de miedo. Fastidio porque sobreviviste y su problema financiero sigue sin resolverse. Me estremecí, a pesar del calor de la habitación del hospital. ¿Qué quieres que haga?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Protégete, dijo con una intensidad feroz. Ve a mi notario, revisa tu testamento, establece un fideicomiso, asegúrate de que todo esté blindado. Nombra a un albacea de confianza, alguien que no sea él. Yo puedo serlo si quieres. Hazlo ahora, mientras estás lúcida y fuerte. No esperes. Porque te juro, Altagracia, que él no está esperando. Él está planeando. La conversación me dejó agotada y asustada. Parte de mí sabía que Isidro tenía razón. La lógica fría de sus argumentos era innegable, pero la otra parte, la madre, se rebelaba. ¿Cómo podía tomar medidas legales contra mi propio hijo? ¿Asumir lo peor de la carne de mi carne? Se sentía como la traición definitiva. Así que no hice nada. Le agradecí a Isidro su preocupación. Le dije que lo pensaría. Pero una vez que salí del hospital, me sumergí de nuevo en la rutina de la panadería. El trabajo era mi refugio, el olor a pan, mi consuelo. Me convencí a mí misma de que Isidro estaba exagerando, que su desconfianza hacia Rodrigo era una vieja rencilla. Me dije que Rodrigo solo estaba pasando por una mala racha, que maduraría. Cuando Rodrigo llamó un año después con la oferta del crucero, la advertencia de Isidro fue lo primero que me vino a la mente. Una pequeña voz de alarma sonó en mi cabeza. Pero fue ahogada por una ola de esperanza. Veía el crucero no como un peligro, sino como la prueba de que Isidro estaba equivocado. Era la prueba de que mi hijo me amaba, de que finalmente había vuelto en sí. Ahora, en la oficina del capitán, la magnitud de mi estupidez me aplastaba. Había ignorado la advertencia de un hombre sabio que me amaba, a favor de la mentira de un hombre desesperado que me veía como un obstáculo. Había elegido la fantasía reconfortante sobre la dura realidad. Isidro no había estado exagerando. De hecho, se había quedado corto. Nunca, en sus peores pesadillas, habría imaginado que el plan de Rodrigo no era solo manipularme legalmente, sino eliminarme físicamente.
La ironía era que, al intentar proteger mi imagen idealizada de mi hijo, al negarme a tomar las precauciones que Isidro me había rogado que tomara, me había puesto a mí misma en un peligro mortal. Mi amor de madre, mi mayor fortaleza, se había convertido en mi mayor vulnerabilidad. Y Rodrigo y Valeria lo sabían, contaban con ello. Contaban con mi amor ciego para caminar directamente hacia su trampa, sonriendo todo el camino. Y casi lo había hecho. El embarque en Cozumel fue un torbellino de actividad. Cientos de pasajeros emocionados, maletas de todos los colores y el imponente casco blanco del barco de crucero, el esplendor de los mares elevándose sobre nosotros como un rascacielos flotante. Rodrigo y Valeria me guiaron a través del caos con una eficiencia sorprendente. Se encargaron del equipaje, de los pasaportes, de todo. Yo solo tenía que caminar y sonreír. ¿Ves, mamá?, dijo Rodrigo, pasando un brazo por mis hombros. Sin estrés, esta semana tú eres la reina. Mi camarote era hermoso, más grande de lo que esperaba, con una cama cómoda, un pequeño sofá y, lo mejor de todo, un balcón privado con 2 sillas y una mesita, con vistas al increíble azul turquesa del Caribe. Sobre la cama había un ramo de lirios blancos, mis flores favoritas. «Valeria», se acordó, dijo Rodrigo, señalando las flores. «Quería que te sintieras como en casa». Me conmovió el detalle, me conmovió todo, la atención, el cuidado. Me sentí culpable por haber dudado de ellos, por haber permitido que el cinismo de Isidro me afectara. La primera tarde la pasamos explorando el barco. Era una ciudad flotante, con tiendas, restaurantes, un teatro, piscinas y casinos. Era abrumador y emocionante. Rodrigo y Valeria estaban constantemente a mi lado, ofreciéndome el brazo para apoyarme, trayéndome un vaso de agua, asegurándose de que no me cansara. Su solicitud era casi sofocante, pero me dije a mí misma que solo estaban tratando de compensar los años de abandono. Esa noche cenamos en uno de los restaurantes de especialidades. Fue entonces cuando Valeria introdujo el té. «He traído algo especial para ti, Altagracia», dijo, sacando de su bolso un pequeño frasco de vidrio oscuro y una bolsita de tela que contenía hojas secas. «Es una mezcla de hierbas de los Altos de Chiapas. Una curandera se la dio a mi abuela. Es maravillosa para la circulación y para calmar el corazón. Te prepararé una infusión todas las noches. Te ayudará a dormir profundamente con el movimiento del barco». La idea de una curandera y una receta secreta de la abuela sonaba encantadora y tradicional. No vi ninguna razón para negarme. Valeria preparó el té con un ritual casi ceremonial, pidiendo al camarero agua caliente y una tetera vacía. Observé cómo mezclaba las hojas secas con unas pocas gotas del líquido del frasco oscuro. «Esto es un extracto concentrado de la misma planta», explicó, notando mi mirada. «Potencia los efectos. Ya verás, mañana te despertarás como nueva». El té tenía un sabor agradable. Predominaba la manzanilla y la menta, pero había un regusto terroso, ligeramente amargo, que atribuía a las hierbas desconocidas. Y, tal como prometió, esa noche dormí profundamente, quizás demasiado profundamente. A la mañana siguiente me desperté sintiéndome extrañamente pesada, como si mis miembros estuvieran hechos de plomo. Me costó levantarme de la cama. Cuando me miré en el espejo, vi que tenía ojeras y una palidez que no era normal en mí. «Debo estar adaptándome al clima», me dije. En el desayuno, Rodrigo y Valeria ya me estaban esperando. «¿Dormiste bien, mamá?», preguntó Rodrigo. «Como una piedra», respondí, omitiendo la parte de la pesadez. «Te lo dije», dijo Valeria, sonriendo triunfalmente.
Durante el desayuno, la conversación giró de forma extraña hacia mi salud. «Oye, mamá», dijo Rodrigo, de forma muy casual, «¿sigues tomando las pastillas para la presión? Las azules». «Sí, claro, todos los días». «¿Y las del corazón? ¿Las que te recetó el doctor después del susto del año pasado?» «También. Rodrigo, ¿a qué viene este interrogatorio?» Él se rió. A nada, solo me preocupo. Quiero asegurarme de que te estás cuidando». Valeria intervino. «¿Y tienes todas tus recetas y documentos médicos contigo? Por si acaso, ya sabes, en los barcos a veces piden esa información si hay alguna emergencia». «Tengo una copia de mi historial médico en el equipaje, ¿sí?», respondí empezando a sentirme incómoda. La conversación me dejó con un regusto amargo, no muy diferente al del té. Su preocupación parecía menos genuina y más investigadora. Parecían estar recopilando datos, haciendo un inventario de mis dolencias y mis medicamentos. Ese día, la sensación de pesadez no me abandonó. Me sentía lenta, mis pensamientos eran confusos, como si nadara a través de la melaza. Durante un paseo por la cubierta, casi tropecé. Rodrigo me sujetó con fuerza. «Cuidado, mamá. Estás un poco inestable. Quizás deberías descansar». Me llevaron de vuelta al camarote, insistiendo en que tomara una siesta. Me sentaron en el sofá y Valeria me trajo un vaso de agua. Lo bebí, agradecida. Más tarde, esa noche, en la oficina del capitán, me preguntaría si esa agua también había sido mejorada. El primer día, que había comenzado con tanta alegría y esperanza, terminó conmigo acostada en la cama de mi camarote, sintiéndome confundida, débil y extrañamente desconectada de mi propio cuerpo. La hermosa vista del atardecer caribeño desde mi balcón no me trajo ninguna alegría. Solo sentía una creciente sensación de inquietud, una niebla que no era del mar, sino que emanaba de dentro de mí. La segunda mañana fue peor. La pesadez se había transformado en una niebla densa y persistente que envolvía mi mente. Desperté con la boca seca y un sabor metálico en la lengua. Al levantarme, la habitación pareció inclinarse y tuve que agarrarme al respaldo de una silla para no caer. Mi corazón latía de forma errática, a veces acelerado como un colibrí atrapado, otras veces lento y pesado, como un tambor lejano. Me vestí lentamente, cada movimiento requería un esfuerzo consciente. Los pensamientos se formaban con dificultad en mi cabeza, como si tuviera que abrirme paso a través de un espeso fango. Me miré en el espejo, y la mujer que me devolvió la mirada me asustó. Sus ojos estaban apagados, rodeados de una sombra violácea. Su piel, normalmente de un tono saludable gracias a las mañanas pasadas en el mercado de Puebla, parecía traslúcida y cerosa. Parecía frágil, la palabra que Rodrigo había usado. En el desayuno buffet evité el comedor principal. No me sentía con fuerzas para mantener una conversación. Fui a la cafetería de la cubierta superior, esperando que el aire fresco me despejara. Rodrigo y Valeria me encontraron allí. «Mamá, te estábamos buscando», dijo Rodrigo con una sonrisa que me pareció demasiado brillante, demasiado forzada. «¿No te sientes bien?» «Solo estoy un poco mareada», murmuré, tomando una taza de café negro. Necesitaba cafeína, algo que cortara esta niebla. «Es el mar», dijo Valeria rápidamente. «A algunas personas les afecta más que a otras. Deberías evitar el café, te acelerará el corazón. Mejor toma un poco más de mi té, llevo un termo». Sacó un pequeño termo plateado de su bolso. Antes de que pudiera protestar, ya me estaba sirviendo una taza. Olía a manzanilla y a esa otra cosa, ese olor terroso que ahora empezaba a asociar con mi malestar. «Bébelo, Altagracia, te sentará bien». Bebí un sorbo, solo por cortesía.
El sabor amargo era más pronunciado esta vez. Lo dejé sobre la mesa. Durante el resto del desayuno apenas hablé. Escuchaba sus voces como si vinieran de muy lejos. Hablaban de sus planes, de un nuevo emprendimiento digital de Rodrigo. Hablaban de dinero, de inversiones, de expansión. Sus palabras eran rápidas y afiladas, en agudo contraste con mi propia lentitud mental. En un momento, Valeria me tocó el brazo. «Altagracia, ¿me estás escuchando?» Parpadeé. «¿Qué? Lo siento, estaba distraída». Ella y Rodrigo intercambiaron una mirada. Fue una mirada fugaz, casi imperceptible, pero la vi. Había frustración en ella. Y algo más. ¿Triunfo? Te preguntaba si habías pensado en lo que hablamos, dijo Valeria, su voz ahora un poco más insistente, sobre simplificar las cosas, la panadería, la casa. Sería mucho más fácil para ti si Rodrigo se encargara de la administración. Podrías relajarte de verdad, sin preocupaciones. No quiero hablar de eso ahora, Valeria, dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Una chispa de mi antiguo yo que se abría paso a través de la niebla. La sonrisa de Valeria se tensó. Como quieras, solo queremos lo mejor para ti. Esa tarde me quedé en mi camarote. Me sentía demasiado débil y confundida para hacer otra cosa. Intenté leer, pero las palabras bailaban en la página. Me quedé dormida en el sofá y tuve sueños extraños y fragmentados, llenos de pasillos oscuros y puertas que no se abrían. Desperté sobresaltada por un golpe en la puerta. Era Rodrigo. «Mamá, es casi la hora de la cena de gala. ¿Necesitas ayuda para prepararte?» «Estoy bien, gracias», dije, aunque no lo estaba. «Vale. Bueno, Valeria y yo vamos a pasar primero por el bar del casino. Nos vemos en el comedor a las 8. Cuando se fue, me apoyé contra la puerta, mi corazón latiendo con fuerza. La niebla en mi mente no era solo un síntoma físico, era una prisión. Me sentía atrapada dentro de mi propio cuerpo, mis sentidos embotados, mis instintos de supervivencia adormecidos. Estaban debilitándome, no solo físicamente, sino mentalmente. Querían que estuviera confundida, dócil, sugestionable. Querían que la mujer fuerte que les había dicho no en el pasado desapareciera, reemplazada por una anciana asustada y dependiente que firmaría cualquier cosa que le pusieran por delante. Fue un pensamiento aterrador, una idea tan monstruosa que parte de mi mente se rebeló. No podía ser. Era mi hijo. Pero la otra parte, la parte que había sobrevivido a la viudez, a las crisis económicas, a la soledad, sabía que algo estaba terriblemente mal. Esta niebla no era natural, era química, era deliberada. Esa noche, mientras me preparaba para la cena, tomé una decisión. Iba a fingir. Iba a sonreír, a sentir, a parecer la anciana frágil que ellos querían que fuera. Pero por dentro estaría observando, estaría escuchando, estaría esperando una oportunidad, una grieta en su fachada, una señal de que no me estaba volviendo loca. No sabía que esa señal vendría en la forma de una joven mesera y un trozo de papel arrugado. Pero mientras me ponía mi mejor vestido y un collar de perlas, me prometí a mí misma que lucharía contra esa niebla. No me rendiría. Mi mente era mía, mi vida era mía, y no se las iba a entregar con una taza de té.